¿Se observa el PPT? Sí se ve, doctor. Sí, doctor. Miren, primero voy a hacer un cherry de emergencia, ¿ya? Cuando vamos a hablar del equilibrio hidroelectrolítico, hablamos de sistemas. Todo sistema tiene un equilibrio. Hay un ingreso y hay un egreso. Y en ese intermedio hay una producción, ¿no? Ingreso, se procesa y hay una salida. Todos los sistemas funcionan así. Igual el cuerpo humano tiene un ingreso, que fundamentalmente es la vía oral, y también, bueno, hay agua endógena que se forma a nivel de las mitocondrias, de la fosforilación oxidativa, y también hay un egreso, ¿no? Que es a través de las pérdidas, vía digestiva, vía renal, vía respiratoria y por piel, ¿no? Entonces, el comentario es que todo sistema tiene un ingreso, un proceso y una salida. Igual los sistemas de emergencia, los sistemas hospitalarios en el Perú y en el mundo, los sistemas de emergencia sobre todo, son sistemas que están hacinados actualmente. Y hoy, actual, están totalmente hacinados, faltan camas, están en las camillas, están en sillas de rueda, y de repente ustedes no lo saben, o si alguno ha tenido un familiar, vive ese drama, ¿no? Entonces, esta emergencia está totalmente saturada. Y decimos, bueno, este sistema, ¿por qué está fallando? Porque ingresa mucha gente, ya hacemos el análisis, ingresa mucha gente, o los procesos internos son muy lentos, o no hay una salida. Y la mayoría de los servicios de emergencia en el Perú y en el mundo han tratado de mejorar sus procesos, sus tiempos, todo hacerlo rápido, pero no impacta, sigue igual asignado, siguen las colas. Entonces, y no se mejora la otra parte que es el egreso, ¿ya? El ingreso no se puede controlar, el ingreso es difícil controlar, puede ser malo, pues sí, vete a la Almenara, vete a Sabogal o vete a Revaliatia, lo pueden derivar a cualquier sitio, el paciente se puede morir, o sea, estamos actuando al rechazar a los pacientes, que es una demanda natural, estamos actuando al mismo estilo. Queremos controlar la demanda, ¿no? Y la demanda no se puede controlar, es oferta-demanda, eso no se puede controlar. Y la otra parte, entonces el ingreso no se puede controlar, entonces la otra es el proceso que ya han intentado y no mejora, y la otra es el egreso. ¿Y cómo se da el egreso? El egreso se da porque el hospital da camas, le da cama de emergencia, así funciona. Entonces la emergencia se libera de pacientes. Si en emergencia ingresan 40 pacientes diarios, el hospital debería darle 40 camas. Estamos en un balance, en un equilibrio. Eso es lo ideal. Pero ¿qué resulta? El domingo, por ejemplo, ingresan 40 pacientes y el hospital le da 3 camas. El domingo, claro, no trabajan todos, ¿no? Estamos en un sistema de salud en el Perú, en un país del tercer mundo, en el que solamente se trabaja de lunes a viernes y de preferencia por las mañanas. Tardes y noches se dejan y sábados y domingos se suspenden cirugías, no hay interconsultas, no hay lecturas de resonancia, etc. Entonces, obviamente el hospital no te ofrece altas, no te ofrece camas. Entonces, imagínate, da 3 camas, ingresan 40, ¿cómo no va a estar lleno este sistema? Este sistema se satura, entonces tiene que haber colas y colas y colas. Ustedes, como futuros profesionales, tienen que entender esto, y para que cuando en cada lugar que estén del hospital cumpliendo una función como especialistas, tengan que acelerar los procesos y acortar los procesos, ¿no? Por ejemplo, si alguno va a querer ser imaginólogo, resonancias, las resonancias, les digo que en el hospital Rebagliati te toman una resonancia, para tomarte una resonancia te demoran primero la cita, 1 semana, 2 semanas, tiempo de pérdida. Y luego que te toman, los resultados se demoran 2 semanas, 3 semanas, el resultado, la lectura para definir. Qué diferente sería que te tomen la resonancia hoy y en tiempo real, te están terminando de tomar y sale el resultado. Y entonces el médico define, ya tiene un coledoico dilatado y un cálculo, ya hay que hacerle una CEPRE. No, no hay nada, entonces se va de alta, ha sido edema, qué sé yo, ¿no? Dependiendo de la patología. Entonces uno define rápido. Los urocultivos deberían salir en las 24 horas y decirme, oye, ya no va a crecer nada, es negativo, por si acaso.
en 24 horas, no esperar 3 días para decir no es negativo. O sea, hay cosas que se deben acelerar. Otra de las cosas que ocurren en el hospital Revalietti es que los pacientes, es una de las cosas extraordinarias, que ingresa un paciente hoy día para operarse a la otra semana. Ingresan para ser prequirúrgico. Eso es pérdida de tiempo. Si hoy día ingresa, hoy día se opera. No puede ser que se ocupe camas para no operar. Ese tiempo de ingreso que hace el paciente para operarse es estancia preoperatoria. No debe existir. Y hay una doble moral, digamos, ¿no? Porque en las clínicas no se hace eso. Si yo llevo a un paciente a la clínica a operarlo y lo opero dentro de 3 días, esos 3 días de cama le cobran al médico. Porque el seguro no va a pagar. ¿Para qué hospitaliza si no lo vas a operar? En cambio, en el hospital no. Por diferentes motivos hay diferentes motivaciones, intrínsecas, extrínsecas. Pero lo cierto es que se pierde un montón de... Imagínense si se pierde 100 días nomás, 100 días de cama, 100 días por 1.000 soles es un montón de plata. Pero aquí no se pierde 100 días, se pierde cientos de días de cama. Es un montón de plata, que fácil esa plata serviría para formar equipos de alta, formar equipos de endoscopías 24 horas, que todo el día se haga diagnóstico de endoscopías, no estén esperando colas y colas, todo el día se haga resonancias, todo el día se haga lectura, o sea, hay dinero que se está gastando y no adecuadamente. Cuando ustedes, y lo saben, no sé qué es lo que pasa, viven el día al día y no una visión de futuro, ¿no? Ustedes como futuros profesionales que ya van a acabar, tengan presente esto y no le echen la culpa así como cuando vienen las autoridades, ministros, Defensoría del Pueblo, siempre acuden a emergencia como si ellos tuviesen la culpa. Y el problema no está ahí, el problema está en la salida. Ese es el concepto que quería que tengan claro ustedes. Cuando entonces, seguimos. Cuando hay intercambio de agua, les decía que hay un ingreso y egreso. El ingreso es agua de oxidación metabólica, aproximadamente 300, comidas 900, bebidas 1.300. En general ingresa un promedio de 2.500. El egreso es igual, 2.500, es respiración, orina. Entonces, nosotros, cuando un paciente no vomita, cuando un paciente no come porque está vomitando y tiene diarrea, miren la cantidad de líquido que está dejando de ingresar. Si está vomitando y tiene diarrea, o sea, además de lo que no ingresa, está con diarrea 2.500 por día, más los 500 o 1.000 por diarrea, son 3.000, 3.500. ¿Cómo no va a esta pérdida de volumen generar daño renal? Entonces, nosotros cada vez que tengamos un problema clínico, médico, siempre preguntemos a nuestros pacientes, ¿estás orinando? ¿Cómo está la orina? Pueden haber sorpresas, desde anoche no orino, doctor. Y si no preguntas, se te pasa, lo que requiere, lo que significa que hay que tener un manejo agresivo, de la deshidratación, ¿no? Entonces siempre hay que tener estos numeritos en cuenta, el 2.500, y calculando mentalmente y darle la importancia para nuestros pacientes, ¿no? Por ejemplo, aquí un caso de un paciente que tenía 70 años, 10 días, náuseas, vómitos, ¿no? 4 por día, con deposiciones diarreicas, 4 o 5 días, líquidas. Miren, y el paciente dice que ha disminuido la diuresis, dejó de orinar. Y entonces lo ve el médico serumista, que ustedes también van a hacer en algún momento, y le receta Primperan, algo semejante al Gravol, y para que no vomite. Y segundo, le da diuréticos para que orine. Pero ¿cómo le va a dar diuréticos a un paciente que está deshidratado? Miren, 2.500 diarios, 10 días, está seco ese hombre. Entonces, ¿cómo le voy a pedir agua al desierto? ¿No? Primero, antes de diuréticos, hay que hidratarlo, ¿no? Hidratarlo. Este es un error común a nivel nacional, mundial, siempre hay casos clínicos acerca de esto. Y luego, obviamente, ocurre emergencia. Bueno, les presento un casito así para darle la importancia al balance hídrico, básicamente, ¿ya? ¿Quiénes intervienen? ¿Qué factores intervienen en el volumen hídrico? En el volumen total me refiero, ¿ya? La superficie corporal, a mayor peso, mayor agua. La edad también influye, ¿no? Los nenes, los bebés tienen más líquido que los adultos y, por supuesto, más que los ancianos, ¿no? El sexo también tiene relación. La mujer tiene menos agua por unidad de peso que el hombre. En el metabolismo del agua
Acuérdense ustedes que el 60% del peso corporal es el volumen de agua, ¿no? Para eso es importante que ustedes tengan en cuenta esta tablita porque a veces hacen preguntas, ¿ya? El agua corporal total es el 60%, o sea, más o menos 42 litros, ¿no es cierto? El 60%. De este 60%, 20% es extracelular y 40% es intracelular. Miren, del extracelular 5% es intravascular y 15% intersticial. Si a ustedes le preguntan aquí, paciente de 69 kilos de peso, ¿cuál es el volumen de agua intersticial? Entonces el volumen de agua intersticial es 15%. Entonces multiplico 69 por 15%, o sea 0.15. 69 por 0.15 más o menos sale 10 punto tanto, 3. Estas son preguntas que les pueden hacer así sencillo. Entonces, por eso hay que tener siempre esta correlación, ¿no? El 60% del agua corporal es el volumen total, de ahí el extracelular es 20%, el intracelular 40%. En varios exámenes he visto que piden el volumen intracelular nomás, te piden, ¿no? Para un promedio de 70 kilos, 7 por 0.4, 28 litros. Este cuadrito hay que tratar de memorizarlo, ¿ya? Para efectos de volúmenes. Después, diariamente, cuando un paciente ingresa, por ejemplo, por cualquier cuadro, por decir un cuadro de infección urinaria, etc., ingresan y el primer día están sin dieta, en NPO, en observación, lo que sea, siempre van a requerir esta dosis de agua, 35 centímetros por kilo de peso por día, en el adulto, ¿ya? Y va variando con la edad. ¿Qué significa esto 35 kilos de peso? Si nosotros tenemos un paciente que pesa 70 kilos, 35, nos sale un volumen de 2,5 litros más o menos. ¿Ya? Esos 450 lo restamos porque le van a pasar fármacos, medicinas a través del Volutrol. Entonces, eso hace un volumen de 400. Entonces, nos queda 2,000 para darle nosotros, ¿no? Aproximadamente, ¿ya? Si nosotros damos 2,000 en 24 horas, esto significa 2 frascos de 1.000 centímetros cúbicos, más o menos 83 centímetros por hora, equivalen a 27 gotas por minuto. Ahí está, lo que diariamente ponen en la terapéutica, dieta, cloruro de sodio, 20 gotas, 25 gotas, 30 gotas por minuto, más o menos lo que harían un promedio de 2,000. Y nuevamente hay que calcular, después hay que hacer el balance hídrico para ver si estamos bien, estamos con exceso de líquido o con menos, dependiendo de la diuresis y los ingresos, ¿no? Que hace enfermería, que calcula enfermería. El balance hídrico, ¿cómo se regula el balance hídrico? ¿No? ¿Cómo se regula? Eso se regula con la osmolaridad. Hay una osmolaridad intracelular y una osmolaridad extracelular. Pero quien juega y quien regula es la osmolaridad extracelular, el sodio. Y la osmolaridad intracelular, el potasio. Miren ustedes, el sodio es extracelular con un promedio de 142, 140 más menos 4. Y en el intracelular 10. El potasio en el extracelular 4 y en el intracelular 140. Como una membrana está diferenciando esta concentración de potasio que estamos al filo de la navaja, al filo de la muerte, ¿no? Imagínense ustedes, si esto 40 sale al extracelular, nos morimos inmediatamente. Gracias a esas membranas que estamos así, a esa semipermeabilidad selectiva. Esto tengan en consideración, cuando tienen un paciente con crash o atrapamiento, los edificios se caen en la tierra y lo atrapan, están atrapados en un accidente de tránsito, la pierna está atrapada horas, y cuando los van a descubrir, quitan el atrapamiento que tiene, se libera gran cantidad de potasio, y el paciente se muere en el momento de liberarlo. Entonces hay que tener cuidado, hay que liberarlo lentamente, algunos ponen una venda para evitar que pase bruscamente, y también en la Sociedad Americana de Trauma recomienda utilizar bicarbonato también, ¿no?
Entonces, tener en consideración que no es un paciente fácil, que puede haber gran liberación de potasio a la hora de manejar al paciente, dependiendo de las condiciones también en qué estado atrapado ese miembro. Entonces, el balance hídrico se maneja con osmolaridad, la osmolaridad. Entonces, para eso hay osmoreceptores. Acuérdense ustedes cuando van al chifa, se comen su chifita ahí, salado, y les da sed. No les da sed, toman su Inca-Cola helada para hacer juego, digamos, de los sabores, ¿no? Da sed. ¿Por qué? Porque hay unos osmoreceptores. Estos osmoreceptores actúan en dos formas. Uno es por deformación mecánica celular y el otro es químico, sensible a la sal. ¿Cómo es esto? Claro, si tú comes mucha sal, entonces va a haber un aumento de la osmolaridad extracelular. Entonces, al haber un aumento de la osmolaridad, va a jalar líquido del intracelular, entonces hay cambios en el volumen y eso va a hacer que secrete hormona antidiurética o va a hacer que haya más sed, ¿no? Un mecanismo de sed-ADH. Y la otra forma es el químico. Al haber más sal en el extracelular, estimula a estos osmoreceptores, sobre todo a nivel hipotalámico, para que haya estímulo y la formación de hormona antidiurética. Dicho esto, entonces el balance hídrico se va a regular por la osmolaridad. La osmolaridad regula. La osmolaridad es muy sensible. Cambios mínimos en la osmolaridad está generando sed. A diferencia de las pérdidas de volumen, por ejemplo, una hemorragia digestiva no te genera sed inmediatamente, salvo que pase un volumen más del 10% de sus capacidades, ¿no? Entonces, tengan en consideración que este mecanismo de la osmolaridad es muy fino, es muy fino. Sistema de sed, hormona antidiurética, entonces. El osmoreceptor, resumiendo, el osmoreceptor a nivel hipotalámico, altamente sensible a los cambios de osmolaridad y poco sensible a los cambios de presión arterial. El ADH, su acción va a ser a nivel de los canales de agua o acuaporinas a nivel tubular, favoreciendo la reabsorción de agua, ¿no? Esa es la acción, el mecanismo por el cual la ADH no va a generar. Entonces aquí está, aumenta la osmolaridad, detección por osmoreceptores, activa el sistema de ADH y se manifiesta de dos formas, con sed y con aumento de ADH. Entonces, ¿qué cosa es la osmolaridad? ¿No? ¿Qué cosa es la osmolaridad? Definimos a la ósmosis como la difusión neta de agua. ¿Qué sucede? Que en esta membrana permeable, semipermeable, hay una concentración de solutos mayores en un lado, en este lado derecho, ¿no? Y entonces esa concentración va a hacer que el agua sea trasladada hacia el lado derecho. El agua, por esa característica que tiene de penetrar en las membranas, puede difundir por cualquier compartimento y se difunde gracias a estas concentraciones de electrolitos, a esta gradiente que permite el pasaje de las moléculas de agua. En general, el manejo del volumen es gracias a esto, a ósmosis. No es a cambios de electrolitos. No es que le meto más sodio adentro o le saco más potasio afuera. No. Se genera el volumen se genera gracias a ósmosis. A ósmosis. Y aquí otra laminita para ver los electrolitos osmóticamente activos, extracelulares, intracelulares y los valores normales. Fórmula de osmolaridad, siempre tenerla en consideración. 2 veces el sodio. El sodio es el que juega el papel más importante de la osmolaridad. 2 veces el sodio, 2 por 3. Urea entre 6, 2 por 3, 6. Urea entre 6 y 6 por 3, 18. Glucosa entre 18. Esta es la fórmula de osmolaridad que a veces les están preguntando. Es sencillo y que siempre hay que calcular. Muy bien. Entonces vemos que hay, en las patologías hay cuadros de deshidratación, ¿no? Y esta deshidratación puede ser una deshidratación isotónica, o sea que hay equilibrio entre la pérdida de agua con electrolitos, ¿no?
y hay deshidratación hipotónica e hipertónica. Eso va a depender de la concentración de electrolitos. En esta deshidratación hipertónica, imagínense ustedes que aquí tienen mucha glucosa alta, que interviene en la osmolaridad, ¿no? Sodio, glucosa, urea. Si tienen glucosa alta, para el caso de diabetes mellitus, descompensada por el diabetes mellitus hiperosmolar, esto se hace hipertónico, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que el agua sale de la célula se arruga. Y si esto ocurre en una neurona, el paciente va a tener manifestaciones neurológicas, no teniendo una patología neurológica en sí, sino es un problema metabólico, ¿no? Encefalopatías metabólicas. La urea igual, se eleva la urea y va a generar también estos cambios de edema cerebral, el síndrome urémico, y entonces va a dar encefalopatía hepática. Entonces no se olviden la deshidratación hipertónica cuando hay exceso de electrolitos en el extracelular, que se da básicamente por mayor pérdida de agua y incremento de sodio, ¿no? El otro es la deshidratación hipotónica, que es al revés. Es al revés. Pierden más electrolitos en el extracelular y entonces el agua ingresa hacia la célula generando edema intracelular, se hincha la célula, ¿no? Y puede incluso ocasionar rotura de las membranas. Dicho esto, entramos entonces al problema del sodio, que es en el extracelular. El sodio es un electrolito osmóticamente activo y que pueden dar dos patologías, hiponatremia e hipernatremia. 135 a 145 son los valores por donde se encuentran. Y tenemos que entender que el sodio interviene en la transmisión de los impulsos nerviosos, en la contracción muscular, ¿ya? Y en la distribución del agua corporal también, y participa en el equilibrio ácido-base. ¿Para qué sirve esto? En este experimento, miren, nosotros tenemos ese foquito, tenemos agua libre de electrolitos. El foco no prende, no transmite, agua estéril. Le agregamos sal y el foco se prende. Le agregamos mucho más sal y el foco se prende más, hasta llega a un tope. Conclusión, el sodio es un transmisor de la conducción eléctrica. Lo mismo ocurre en el organismo. Si nosotros tenemos un paciente que tiene hiponatremia, que está en rojito, o sea, sodio bajo, entonces el foco se apaga. Entonces el paciente, miren, para expresar en la sintomatología con hiponatremia, eso no se olviden, ¿ya? Entonces, cuando está el sodio bajo, el paciente, el foco se prende apenas, está letárgico, lento, confuso, dolor de aprehensión, llega a convulsionar y coma. Y el hipernatrémico también da sintomatología, llega al coma también, pero este paciente tiene sed intensa, está irritable, o sea, el foco se prende bastante, está agitado, convulsiona, coma, muerte, hipotensión ortostática, debilidad. Entonces, los dos pacientes llegan al coma, pero ¿cómo llegó al coma? Eso tienen que averiguar en la anamnesis. Señor, ¿cómo estuvo? ¿Estuvo irritable, agitado? No, estuvo todo atontado, decaído. Entonces ahí ustedes pueden ir sospechando, ¿no? Oye, está con hipernatremia, hiponatremia, les va dando el carácter de que es un problema metabólico también. ¿Y cuáles son las causas de la hiponatremia? En primer lugar, bueno, es porque hay succión gástrica, ¿no? Hay succión gástrica, ácido clorhídrico, en diarreas, vómitos, el uso de diuréticos, bajo consumo de sodio. Yo encuentro bastante hiponatremia y el culpable es la nieta o la hija. ¿Qué pasa? Que el paciente llega con encefalopatía y entra con el diagnóstico de ACV, sospecha de ACV, la primera anamnesis, sospecha de ACV, ¿no? No localiza bien, no focaliza muy, pero sospecha de ACV. Entonces, hacen los estudios, se le pide sus análisis y por ahí le hacen un AGA y sale el sodio 105.
Entonces, ¿qué pasó? 105. Entonces, ahí está la explicación, pues, está con hiponatremia. Le corriges el sodio y se observa, 24, 48 horas, ya el paciente comienza a responder, a recuperarse y se pasó el ACV. ¿Qué pasó? ¿Por qué la nieta o la hija tiene la culpa? Porque el médico le dice, señora, usted a este paciente tiene que darle poco líquido, ¿no? ¿Ya? Pero para darle poco líquido tiene que darle baja en sal, pues es hipertenso. El común denominador de tu paciente es hipertenso. Como es hipertenso, hay que darle bajo en sal. Cosa que si come, tiene poca sal, no le va a dar mucha sed. Es igual que el paciente con congestión pulmonar edema del pulmón. El secreto es no decirle no tomes líquido, sino hay que bajar la sal. Entonces la nieta dice, la nieta o la hija dice, el doctor me ha dicho que le dé poca en sal. ¿Y qué pasa? Mejor no le doy nada. ¿Se va a curar mejor? Pues de la presión. Ya no va a tener presión alta, dice. Entonces exceden. Y peor, si el paciente recibe dieta por zona nasogástrica, ahí se completó, porque cuando prueba el sabor todavía se queja. No, no, sal, échale sal, se va a quejar el paciente, pero si es por zona nasogástrica no se va a dar cuenta si tiene o no tiene sal, ¿no? Y esos pacientes llegan con una hiponatremia severa. Entonces, esos viejitos que están así medio confusos, ustedes pregunten cómo están dando dieta baja en sal y piden su sodio, porque con seguridad van a tener hiponatremia. El otro grupo es de la hipernatremia, Ya les dije los síntomas, las causas generalmente son esos atletas, los atletas que corren, sudan bastante, o el uso de diuréticos, diabetes insípida. Entonces, son las dos manifestaciones. Más frecuentes son las hiponatremias, las hipernatremias generalmente lo vemos como cuando ingresan los pacientes cuando están deshidratados, le damos bastante diurético y no se complican los pacientes. Bien, seguimos. El siguiente grupo es el del potasio. Hipopotasemia e hiperpotasemia. Los dos cuadros. ¿Cuándo sospechamos de hipopotasemia y cuándo sospechamos de hiperpotasemia? Miren, la hipopotasemia, menor de 3.5 mil equivalentes por litro, da debilidad, síntoma es debilidad muscular, fatiga, calambres, parálisis arrefléxica, hilo paralítico, insuficiencia respiratoria. Debilidad muscular. Hace 4 años más o menos una pequeña epidemia de Guillain-Barré, ¿no? Es una polineuropatía ascendente. Entonces los pacientes llegaban a emergencia, tenían debilidad de músculos, te quedas en la camilla, esperaban hospitalización. Entonces se llegó a un convenio con el jefe de neurología y dijimos, ¿sabes que todos los pacientes que llegan con síndrome de Guillain-Barré, llévatelos de frente, pues para un piso? ¿Qué vamos a hacer en emergencia? Ustedes ya verán ahí si hacen plasmaferis, si llega ventilación mecánica. Ya ustedes lo manejan. ¿Para qué va a estar pasando para acá? Si es un montón, un grupo fuerte, que es una epidemia, entonces hagamos así. Entonces se facilitó ese proceso. Ellos se olvidaron de sus pacientes, de los ACVs, guardaron camas solamente para este problema de Guillain-Barré. Y entonces llegaba un paciente con debilidad muscular y ¡puc! Subía de frente a neurología, de frente, debilidad muscular. Y después llamaban desesperados, bueno, no desesperados, sino preocupados, llamaban, decían, ¿sabes qué? Te devuelvo tu paciente. ¿Pero por qué? Si yo la amarré, debilidad, no, las pasó muy rápido porque está con el potasio bajo, eso no es Guillain-Barré. Entonces, ahí para nosotros acordarnos que la hipocalemia nos da debilidad muscular, ¿no? Fatiga. Calambres. Mi padre me acuerdo cuando tenía 10 años de edad, lo llevé, no, él me llevó al seguro para atenderse y llegaba con las piernas se le acalambraban, con una diarrea maldita. Y yo agarré, le hacía masaje en la pierna, asustado como un niño, con la esperanza de que le pase esos calambres. Se veía los músculos se contracturaban. Una hipocalemia severa, ¿no? Una hipocalemia severa. En la Hubo una epidemia del cólera, recuerda, bueno, ustedes no van a recordar porque eso fue cuando ustedes nacieron, creo que fue en el 89, 90, ya en el internado. La diarrea, el paciente hacía deposiciones en el cólera, hacía deposiciones como lavado de arroz, agua, hacía 1 litro, 2 litros, 3 litros en una sola. Uf.
incluso hicieron camillas con unos orificios en el medio alrededor de la región anal para que hagan directamente ahí. Y el paciente se chocaba en un ratito y perdía potasio, una cantidad. Y nosotros veíamos un paciente deshidratado, seco, que le pasábamos agua y agua, ¿no? Y seco y la barriga hinchada, la barriga se distendía, se distendía. ¿Qué pasaba? Hacían hilio paralítico por hipocalemia. Yo no creo que se vayan a olvidar con estas experiencias que les estoy dando. Y la otra es la insuficiencia respiratoria, no hay fuerza de los músculos débiles, los músculos respiratorios que se pongan débiles, obviamente le va a dar dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, esos son los clásicos ejemplos de la hipocalemia. Cuando se nebulizaban algunos niños, se encontraba que los niños entraban con este problema de debilidad. ¿No? Tenían por asma, los nebulizaban y estaban con debilidad los miembros. ¿Qué pasa? Le hacían sus pruebas y encontraban que hacían hipocalemia con la nebulización con los beta agonistas. Entonces se transmitió y se extrapoló este conocimiento de que la nebulización hacía hipocalemia y entonces todos los pacientes que vienen con hipercalemia los nebulizan, no porque tengan asma, sino porque esa acción que hace hipocalemia, ¿ya? Como tratamiento. Entonces los pacientes con hipercalemia utilizan los beta-agonistas nebulizaciones, por si acaso para que tengan pendiente eso. Con respecto a la hiperpotasemia, la hiperpotasemia siempre está asociado a acidosis, ¿ya? Acidosis metabólica. El potasio alto es el que te mata, es el electrolito que te mata, ¿no? Dentro de las funciones renales, acuérdense, el equilibrio hidroelectrolítico es retención de agua, que nos hace edema agudo pulmón, motivo de diálisis de emergencia. El otro electrolito es el potasio, que nos puede matar, y que, sobre todo en los agudos, ¿no? El crónico a veces se adapta, pero en los agudos el potasio se puede matar, Entonces, el potasio se agrega o se incrementa la hiperpotasemia cuando hay insuficiencia renal, enfermedad de Addison, suplementos de dieta, diuréticos ahorradores de potasio, hiperglicemia. Acá el caso típico son los pacientes renales crónicos. Hace pocos días nomás estuve con mi cuñado, que es un renal crónico, y lo veía que estaba tomando su whisky, su cerveza gaseosa. Oh, ¿y tu potasio? No, que mañana me dializo. Pero ¿qué pasa? Que a veces no llegan a la diálisis. Dice, el lunes me dializo, por decir, ¿no? Y el sábado está en juerga. Y el domingo en la noche ya no llega el lunes, ya está con insuficiencia respiratoria y una hipercalemia maldita. Esos son los que más hacen hipercalemia, los renales, ¿no? Entonces, y esto da dificultad respiratoria. Y no es que la dificultad respiratoria sea porque tenga congestión pulmonar, sino es la acidosis metabólica, la acidosis, la hipercalemia, que hace que hiperventile y da la impresión de que está con insuficiencia respiratoria. Y no es la insuficiencia respiratoria, sino es la hipercalemia. Muy bien. Ahí acabamos esto. En el electrocardiograma de la hipercalemia, no se olviden, en el electrocardiograma a veces preguntan, se da unos cambios en el electrocardiograma y la mnemotécnica es que el complejo QRS se abre, el Q se abre y la T se levanta. El Q se abre y la T se levanta. Es los cambios típicos que se dan en el electrocardiograma de hipercalemia. No he puesto la figura aquí. Un ratito. Por favor, si tuviesen su calculadora, sería bueno. Vamos a hacer algunos problemitas de equilibrio ácido-base. Quedan 20 minutitos. Ustedes ya han estudiado equilibrio ácido-base. Lo que voy a mandar es irnos directamente a los tips para solucionar los problemas. No vamos a estar hablando de logaritmo ni cosas por el estilo. Eso ya lo tienen de base. Conclusión,
el tema es pH 7.4 más menos 0.4, bicarbonato 24 más menos 4, PCO2 40 más menos 4. Esos son los valores que todos los días lo están manejando ustedes que lo conocen. En eso no vamos a redundar. Esta tabla sí es sumamente importante para la comprensión del equilibrio ácido-base. Que en realidad es sencillo, no es sencillo, sino que a veces nos enseñan difícil, no es difícil. Aquí la cosa es de aprender esta tabla y de todos estos 4, acidosis metabólica. Eso es lo más importante. Todos los ejercicios, problemas que vienen, acidosis metabólica, porque es lo que nos mata. La acidosis metabólica es lo que te mata. Entonces, tratar de recordar siempre la acidosis metabólica, las causas, ¿no? Entonces, y ahora, ahora que estamos en tiempo de COVID, se ve bastante acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria, bastante se ve, ¿no? Bueno, está disminuyendo, afortunadamente. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender de este cuadrito? El famoso, las flechitas, que las flechas estén en el mismo sentido. Si las flechas están el pH para abajo, el PCO2 para abajo, el bicarbonato para abajo, eso es un problema metabólico. Si están para arriba, para arriba, para arriba, es también metabólico, o acidosis o alcalosis. Que las flechas estén en el mismo sentido, eso es metabólico. Si las flechas están opuestas, miren, pH para abajo y el PCO2 para arriba, o el pH para arriba y el PCO2 para abajo, están opuestos, esto es respiratorio. Entonces, cada vez que les pongan un problemita, ustedes inmediatamente ven, ¿están iguales? Es metabólico. La mnemotécnica, miro, metabólico igual, respiratorio opuesto. Ya no se pueden olvidar, pues, Miro Quesada, Mirón, para que no se olviden. Y ustedes van a tener la oportunidad de hacer los diagnósticos claritos. Y esta es la fórmula, hay muchas fórmulas para encontrar los problemas ácido-bases, pero esto yo he encontrado que esta es la más sencilla, la más práctica y no necesitas tantos cálculos, ¿ya? Así es que, ¿cómo hacemos para que ustedes tengan a la mano esto? Lo pongo en el chat. Ya, ahí está la fórmula. Entonces, el primer problema. Miren ustedes, analicemos. Nos interesa saber, para el equilibrio ácido, no nos interesa el oxígeno, nos interesa pH, PCO2 y bicarbonato. El bicarbonato actual, ya no el estándar es condiciones normales. Entonces, este pH, la flechita, a ver, a ver, vamos a hacer el primer ejemplo con Lisbeth. Lisbeth, el pH, aquí, el pH es 7.4, entonces la flecha está para arriba o para abajo. Para abajo, doctor. Para abajo. El PCO2 es 40, ¿la flecha es para arriba o para abajo? Para arriba. Entonces están opuestos. Entonces así, con ese análisis es un problema respiratorio. Entonces yo digo, este es un paciente que tiene una acidosis respiratoria. Si tiene una acidosis respiratoria, ya respiratorio me olvido, voy a la parte metabólico. Calculo cuál es el bicarbonato esperado para esta condición. Y el bicarbonato, la fórmula está ahí, lo tienen. ¿Cuál es la fórmula, Lisbeth? Ahí está. Para calcular el bicarbonato es 0.4 por el PCO2 más 8 más menos 2. 0.4 ¿por cuánto? Por el PCO2. 0.4 por 60. Sale 24. Más 8, 32. 32 más menos 2. O sea, está entre 30 y 34 el bicarbonato esperado. Y el bicarbonato está por debajo de ese valor que debería estar. Entonces, el problema primario es una acidosis respiratoria y el secundario es una acidosis
metabólica. Acidosis metabólica porque está debajo de lo normal. Tienen que acordarse para eso los valores normales, ¿no? Del pH. Si está el PCO2 por arriba es acidosis, si está para abajo es alcalosis. Bicarbonato, si el bicarbonato está para arriba es alcalosis, si está por abajo es acidosis. Este segundo, y aquí le decía, entonces el problema primario es una acidosis respiratoria, el secundario es una acidosis metabólica, y está descompensado, ¿no? Porque el pH no está en rango normal. A eso se llama, que está descompensado. Aquí tienen otro ejemplo, a ver. Yanela, ¿estás ahí? Ya se fue a cenar. Jason. Sí, doctor. A ver, es el análisis de este. Bueno, el pH 734 está disminuido. Ya. Y el dióxido pues está aumentado, entonces sería una acidosis respiratoria. Ya. Y el bicarbonato calculado sería A ver. 0.4 por 60. Ahí está la fórmula en el chat. Saldría, el esperado tendría que ser entre 30 a 34 y está en 38, o sea, está elevado. Sería una alcalosis, está haciendo una alcalosis. Metabólica. Pues, sí, metabólica compensatoria. Y claro, pero es descompensado, ¿no? Porque el pH no está en el rango. Claro. Ya. Yanela. ¿Está? Lisbeth, ¿puedes hacer este análisis? Sí, doctor. En la 3 vemos que en este caso el pH está por debajo del normal, que es 7.4. La flecha es abajo en pH. Y en lo que es el dióxido de carbono, vamos a ver que está por encima, ¿no? Lo normal es 40 hasta 60, entonces flecha hacia arriba, estaríamos ante una acidosis respiratoria. Entonces tendríamos que calcular el bicarbonato esperado. 0.4 por la concentración por 60 más 8. Igual, vamos a tener el rango similar al que ya mencionaron, ¿no? 30, 34. Y el bicarbonato en este caso es el 38. Entonces tendríamos 30, 34. Es mayor al rango, ¿no? Entonces ¿Ya? estaríamos ante una alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica. Ya, ok. A ver, vamos a ver este caso. ¿Alguien se anima? En este caso el pH está por debajo, es un ácido, acidemia, y el PCO2 está hacia abajo, la flechita está para abajo, el bicarbonato también está para abajo, está en metabólico igual. Entonces esta es una acidosis metabólica. Si es metabólica ya me olvido del bicarbonato y busco el PCO2 esperado. ¿Cuánto sería el PCO2 esperado para este caso, Jason? Bicarbonato más 15 más menos 2, ¿no es cierto? O 1.5 por bicarbonato. Jason. Doctor, ¿sería de 33 a 37? Sí. A ver, ¿cómo lo has hecho? El bicarbonato lo multipliqué por 1,5 y luego le sumé 8 y más menos 2. Ya, listo. ¿Cuánto salió?
De 33 a 37. Entonces, este PCO2 está abajo, ¿no es cierto? Sí. Debería estar en ese rango que tú estás diciendo, está abajo. Entonces, estamos con una alcalosis respiratoria secundaria, ¿no? El primario es una acidosis metabólica y secundario es una alcalosis respiratoria. En este caso, lo que está haciendo el organismo es hiperventilando, barriendo su CO2, hiperventila, ¿para qué? Para que el paciente, para tratar de compensar esa acidosis metabólica, ¿ya? Y, a ver, otro casito. A ver, este caso, Francesca. Ya, doctor. Las flechas, analiza las flechas. El pH está para arriba, sería una ¿Ya? alcalemia. El PCO2 está para arriba también. No, PCO2, está para abajo. para abajo. Están opuestos. Sí, sería entonces respiratorio. Respiratorio, muy bien. Entonces calcule el bicarbonato. Ahí está la fórmula. Sería 20.4, de 16.4 a 20.4. Ya. Entonces, ¿hay trastorno secundario o no? No, sí está entre los valores. Listo. Yo se las voy a pasar esto. Ya son van a ser las 10. Lo que quiero es, solamente utilicen ese concepto de las flechitas y la fórmula y ustedes desarrollenlo todo. Si ustedes practican todo, no hay problema, pero principalmente acuérdense de la acidosis metabólica. Y cuando hablamos de acidosis metabólica, vamos a hablar de anión GAP. No vamos a hablar de anión GAP de acidosis respiratoria, de alcalosis, no. Solamente se habla de anión GAP cuando es una acidosis metabólica. No tiene razón de hablar por otro motivo. Es cuando es acidosis respiratoria se utiliza el anión GAP. Si no, no. Y como es una acidosis metabólica, obviamente el bicarbonato siempre va a estar bajo, ¿no? Porque es una acidosis metabólica. No tiene otra forma de ser. Entonces, anion gap se utiliza cuando hablamos de... Entonces, la acidosis metabólica con anion gap normal o acidosis metabólica con anion gap elevado. No hay anion gap bajo. No hay bajo. Siempre es normal o es elevado. Es anion gap, acidosis metabólica con anion gap normal o elevado. ¿Cuándo es normal? ¿Ya? Ahí. Por ejemplo, este es un año, la fórmula es, la fórmula es sodio menos la suma de cloro con bicarbonato, ¿no? Entonces, sodio, cloro, bicarbonato, este espacio pequeñito. ¿Se ve mi puntero, Francesca? Sí se ve, doctor. Ah, ya, esa zona es el anion gap que faltó completar aquí. Ese es el anion. ¿Ya? Entonces, acidosis metabólica es o con anion gap elevado o con anion gap normal. Si el anion gap está elevado, entonces el cloro está normal, normoclorémico. Sodio 142, cloro 108 de promedio, bicarbonato baja, porque todo anion gap, toda acidosis metabólica baja el bicarbonato. Y aquí el anion gap se eleva. Anion gap elevado para completar las columnas del mismo tamaño, ¿ya? Entonces el anion gap se eleva. Entonces esta es una acidosis, acidosis metabólica con anion gap elevado. Cuando el anion gap está elevado, el cloro está en rango normal. Pero si el anion gap baja, para mantenerse la columna en el mismo nivel, si el anion gap está normal, no bajo, estoy equivocado. Si el anion gap está normal, entonces el cloro tiene que aumentar para que lleguen al mismo nivel de la columna. Entonces, esto es una acidosis metabólica con anion gap normal, pero también se puede llamar hiperclorémico. Hiperclorémico. Este es con anion gap elevado, normoclorémico.
Esa es otra forma de decirle el nombre, ¿eh? Este es con anion gap elevado, este es con anion gap normal. Este es hiperclorémico y el otro es normoclorémico. Esos dos términos no se vayan a equivocar, siempre, a veces lo utilizan. ¿Y para qué es importante? Lo más común que siempre preguntan en el examen es la diarrea. La diarrea te da es una acidosis metabólica con anion gap elevado o anion gap normal. Como la diarrea te hace perder bicarbonato, y el riñón, ¿qué cosa hace? Trata de ahorrar cloro con las pérdidas. Entonces las diarreas hacen típicamente esto, no hacen hipercloremia. Entonces es una acidosis metabólica con anion gap normal, pero anion gap normal lo que significa que es una hiperclorémica. Y aquí tengo otra laminita, un resumen. Entonces, la acidosis metabólica con anion gap elevado, si está el anion gap elevado, el cloro está normal. En cambio, esta es una acidosis metabólica con anion gap normal hiperclorémica. Esta hiperclorémica se ven en diarrea, no se olvide. No estaba en el cuadro, lo agregué. Diarrea y todo lo que es acidosis tubulares renales, ¿no? Todo lo que es acidosis tubulares renales. En cambio, la acidosis metabólica con anion gap elevado, ojo, o sea, normoclorémico, son todos aquellos factores extrínsecos que ingresan al cuerpo, ¿no? Acidosis láctica, cetoacidosis diabética, alcohólica, inducida por fármacos, ¿ves? Salicilatos, cuando se suicidan con aspirina, con acetaminofén, los alcohólicos, etanol, sobre todo el metanol, ¿no? Etilenglicol, todo lo que es alcohol, fármacos externos nos va a dar acidosis metabólica con anion gap elevado o normoclorémico. No se olviden de la diarrea, hiperclorémico o anion gap normal. Den una repasadita a eso, por favor. A veces parece que se confunde, pero traten de fijar uno de los dos. O se acuerdan bien el de arriba o el de abajo. Y de ahí sale por descartes. Pero solo se utiliza acidosis metabólica con anion gap. No hay en otras patologías. Muy bien, chicos. Justo a las 10, así que se completó la hora. Creo que es la última clase de parte mía, les agradezco, y cuando regrese la pandemia o cuando regresemos a trabajar todos, me buscan en la emergencia del Rebeliati, si quieren hacer práctica, siempre es bueno, vayan un par de horas, lo que ustedes me avisan, para que puedan ver pacientes. Todos ustedes están invitados, por si acaso. ¿Ya? Muy bien, buenas noches. Jason. Muchas gracias, doctor. Doctor, sí, una pregunta. Sí. Para cuando había un disturbio respiratorio, ¿Ya? yo había aprendido que según era agudo o crónico y me incrementaba el bicarbonato 1, 2 mil equivalentes o 2, 3, 3, 4, 5, 6, dependiendo, ¿no? Uh-huh. En este caso, ¿cuándo se usaría esta fórmula? Estas fórmulas son todos para agudos. Agudos. Ah, Para está bien. crónicas, sí. Ah, ya. Gracias, doctor. Ya. ¿Sí, Francesca? Sí, doctor, gracias. Ah, tú eres el que pregunta. Ya, está bien. Muy bien. Doctor, La delegada. voy a pedirle a mis compañeros. Sí, doctor, dígame. Yo te hago llegar los PPTs y ya los compartes con tu compañero, ¿ya? Sí, doctor, muchas gracias. Ya. Chicos, por favor, ¿podrían prender sus cámaras para poder tomar asistencia?